Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, pues este es el circuito del que les hablaba. Pues tenemos nuestra fuente de voltaje que son 18 volts, nuestras resistencias y pues la salida del circuito, ¿no? Entonces, pues lo que queremos saber es, pues queremos saber el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Las salidas son de A a B. Entonces esto significa que pues aquí nos va a indicar pues el voltaje de Thevenin. Entonces mm, mm, entonces vamos a redibujar nuestro circuito. Bueno, aquí redibujamos nuestro circuito. Aquí pues utilizamos lo que hicimos aquí fue hacer la reducción de serie y de paralelo. Esto quiere decir que pues estas dos resistencias están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque por aquí no pasa ninguna corriente. Entonces, como están conectadas al mismo voltaje, estas dos, entonces, como tienen el mismo voltaje, están en serie. Entonces, las sumamos estas dos resistencias que nos dieron 22. Entonces, ahora estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, vamos a sumarlas. El inverso de la suma de los inversores. Entonces va a ser 1 es 1 sobre 22 más 6, esto, que es igual a 33 séptimos y es de ohm. Entonces, como ya tenemos pues la suma de estas dos resistencias, o sea, el inverso de la suma de los inversos, ahora vamos a redibujar nuestro nuevo circuito. Ok, entonces aquí pues redibujamos, ¿no? Teníamos este circuito, ahora volvimos a hacer, pero pues como hicimos pues el inverso de la suma de los inversores de estas dos resistencias, pues nos hicimos una que nos dio 33 séptimos de ohm. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es pues la corriente, ¿no? De este camino cerrado, que va a ser de mayor a menor, de esta dirección. Entonces, para saberlo, el valor de la corriente, pues va a ser 18 volts. 18 volts es la fuente que tenemos. Entre 33 de nuestra resistencia, 33 entre 17 ohms, más 3 ohms de la otra resistencia que tenemos, que es igual a 7 tercios de ampere. 7 tercios de ampere. Entonces pues ya tenemos pues la corriente que pasa aquí por este camino cerrado. Entonces, pues teniendo la corriente, pues ya podemos sacar pues el voltaje de cada resistencia. Entonces, pues va a ser voltaje de D a B
es igual, pues, 7 tercios de la corriente que está pasando. 7 tercios. De ampere por 3 de la resistencia, que nos da 7 volts. Entonces ahora va el voltaje de CD es igual a 7 tercios de ampere por 33 séptimos. 33 séptimos de ohm. $33 que nos da, que es igual a 11 volts. Entonces ya tenemos el voltaje de nuestras resistencias. Entonces, si nos regresamos a nuestro circuito que hicimos anteriormente, antes de redibujar entonces esto quiere decir que por esta resistencia de mayor a menor son 7 volts y son 11 volts de este lado. Entonces, pues teniendo nuestro valor del voltaje que pasa y de vamos a sacar las corrientes que pasan. Entonces va a ser 11 entre 16, que nos da 11 sextos de ampere. Vamos a hacer 11 entre 22, que es 1/2 de ampere. Entonces pasa la corriente del nodo C al D igual 1 ampere. Llegan a este nodo, entonces se tienen que sumar y nos da 3 tercios de ampere. Entonces ya tenemos las corrientes, ¿no?, que pasan por estas resistencias y se cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces por aquí también pasa, ¿no? Por aquí pasan también 7 tercios de ampere. Entonces, pues ya teniendo las corrientes, pues vamos a redibujar. Bueno, aquí redibujamos nuestro circuito. Entonces, pues ya sabemos los valores de las corrientes de este circuito. Pues por aquí circula 1/2 de ampere. Aquí fue lo que hicimos, ¿no?, que descubrimos las corrientes. Aquí circula 1/2 de ampere. Por aquí circula, son 11,6 ampere. Por aquí circulan 7 tercios. 7 tercios de ampere. Por aquí también 7 tercios de ampere. Y por aquí circula 1/2 ampere. Entonces, conociendo ya las corrientes de nuestro circuito, ahora lo que vamos a hacer
es pues descubrir el voltaje de Thevenin, de A a B, de las salidas del circuito. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces, pues es voltaje de B a D más voltaje de D a D a más voltaje de AB, que es igual a 0. Entonces vamos a poner los valores. Entonces vamos a empezar. Entonces es menos 7 tercios de ampere. ¿Por qué menos? Porque como lo estamos haciendo en sentido horario, lo que baja es positivo. Entonces como va a ser de B a D, es negativo. Para abajo es positivo, para arriba de B a D es negativo. Entonces por eso es el negativo. 3 ohms igual, ¿no? Menos 1/2 de ampere. 10 ohms más voltaje de AB es igual a 0. Pues AB es el que queremos saber, ¿no? Entonces hacemos las cuentas. Son menos 7 menos 5 más el voltaje de AB es igual a 0. Entonces el voltaje de AB, que es el voltaje de Thevenin, nos da 12 volts. Entonces ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Entonces vamos a redibujar de nuevo para seguir con lo que sigue. Seguimos con nuestro circuito, pero ahora lo que vamos a hacer, A y B, lo vamos a poner en corto. Entonces ahora queremos saber el valor del corto que pusimos. Entonces, poniendo el corto de AB, ok, seguimos. Ok, teniendo el corto, estas dos resistencias están en paralelo. Porque están en paralelo. Como hicimos el corto, viene el nodo D. Entonces, como está en corto, se pasa a B, al nodo B. Entonces está en la misma línea. Entonces estos dos están en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer el inverso de la suma de los inversores. Entonces con esta resistencia, pues que tiene, es de 3 ohms. Entonces vamos a hacerlo para reducir nuestro circuito. Entonces es 1 tercio más 10avo, que es igual a 1, 10 más 3, 30, que es igual a 30, que es igual a 30, 13, sí, 30 sobre 13 ohms. Entonces,
pues como hicimos la suma de estas dos resistencias, vamos a redibujar nuestro circuito. Bueno, pues aquí tenemos nuestro circuito. Tenemos nuestro circuito pues que redibujamos. Entonces pues la corriente que va a entrar va a ser de mayor a menor. Entonces esto quiere decir que pues que la corriente va a ser va a entrar de este lado y va a entrar de este lado. Entonces para saber la corriente pues que pasa por aquí va a ser 18 entre 12, que son 13, que son 3 medios de amper que pasan por aquí, y por aquí ok. Entonces, como estas dos resistencias están en serie, las vamos a sumar. Entonces redibujamos nuestro circuito. Aquí tenemos 12 ohms. La suma de estas dos resistencias que están en serie nos da 108 sobre 13 ohms. Vamos a checarlo. 6 más 30 sobre 13. Sí, 108 sobre 13 ohms. Entonces tenemos nuestro valor de resistencia. Entonces va a ser ahora, ok, sabemos que la corriente que pasa por aquí son 3 medios de amper. Por aquí tenemos 18 volts, entonces va a ser 18 volts entre 108 sobre 13, que nos da 13 sobre 6 amper. Entonces por aquí entran entran 9 estos de amper, y del nodo B entonces van a salir 22 estos de amper. Entonces, como podemos ver, pues aquí se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Pues ya tenemos pues las corrientes, ¿no?, que pasan en este circuito. Entonces ya teniendo pues las corrientes, pues ya podemos saber cuál es el valor de nuestro corto que tenemos en el circuito, en este. Así que vamos a redibujar. Bueno, pues aquí pues nos regresamos, ¿no? Pues ya tenemos una parte de los valores de las corrientes de nuestro circuito. Entonces por aquí pasan 3 medios de amper. Pues por aquí pasan 9 sobre 6 amper, que es igual a 3 medios. Y por aquí pasan 13 sobre 6 amperes. Entonces nos falta la corriente de DAB. Entonces nos vamos a regresar a este circuito,
esta parte del circuito. Entonces sabemos que por aquí pasan 13/6 amperes. Entonces en este circuito nos tiene que dar 18 volts. Entonces vamos a sacar el voltaje de la resistencia 6 ohms. Entonces es 13 por es 13 sobre 6 por 6, que nos dan 13 volts. 6 ohms por 13/6 amperes, y nos da el voltaje de esta resistencia, que son 13 volts. Entonces ¿cuánto nos falta para llegar a 18 volts? Pues nos hace falta 5 volts. Entonces, pues, si usamos la lógica, pues serían 5 volts en esta resistencia. Igual lo podemos hacer, multiplicamos esta resistencia por esta corriente y nos dan 5 volts. Entonces ya que obtuvimos nuestra voltaje, nos vamos a nuestro circuito donde estábamos. Entonces ya sabemos la corriente que pasa de D a B. Entonces son 5 volts aquí que pasan de mayor a menor. Sí, entonces eso lo vamos a ver. 5 en 5. Entonces es voltaje entre resistencia 5 entre 3, que nos da, pues, la corriente que va a pasar por aquí son 5 tercios de ampere. Entonces ahora vamos a ver la corriente de esta parte, que igual son de mayor a menor. 5 volts. Entonces va a ser 5 entre 10, que nos da 1/2. Entonces de D a B pasa 1/2, pero en este nodo están entrando 3 medios. Entonces si lo sumamos, la corriente que pasa aquí por el corto viene siendo 4 medios de ampere, que es igual a 2 amperes. Entonces esto quiere decir que el valor de la corriente aquí que pasa por el corto es igual a 2 amperes. Entonces ya tenemos nuestro valor que pasa por la corriente que pasa por el corto. Ok, entonces ya pues tenemos pues el valor del voltaje de Thevenin, tenemos el valor de la corriente del corto. Entonces ahora vamos a sacar la resistencia de Thevenin, teniendo estos dos valores ya. Entonces resistencia de Thevenin es igual a voltaje de Thevenin entre el corte del corto, que es igual a 12 volts, que nos dio el voltaje de Thevenin, entre los 2 amperes del corto, que es igual a 6 ohms.
Entonces ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Ahora vamos a hacer los circuitos que es equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Bueno, pues aquí tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin. Tenemos nuestros 12 volts. 12 volts y la resistencia de 6 ohms. Están en serie. De esta parte tenemos el circuito de Norton. Tenemos nuestros 2 amperes. Nos dio del corto. Y las 6 de nuestra resistencia. Entonces aquí terminaríamos con nuestro circuito.